Regina siempre había sido una mujer de carácter fuerte. Dueña de una pequeña pero respetada funeraria de la ciudad, conocía íntimamente el dolor de la pérdida, pero nunca imaginó que el dolor más profundo llegaría con la muerte de su propio esposo. José era el hombre que amaba, el hombre con quien había construido una vida sólida, un hogar y, con el tiempo, una funeraria próspera. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. José fue encontrado brutalmente asesinado por un grupo de estafadores que se aprovecharon de su funeraria para cometer fraudes en los contratos funerarios. La policía investigó, pero nunca logró encontrar al culpable. Un sentimiento de impotencia embargó a Regina, pero lo peor estaba por venir. Cuando las autoridades anunciaron el cierre del caso, supo que no podía simplemente seguir adelante. Amaba demasiado a José como para permitir que los responsables de su muerte quedaran impunes. Fue entonces cuando, de una manera que solo ella podía comprender, Regina decidió tomar la justicia por su mano. Conociendo los procedimientos de embalsamamiento como nadie y con acceso a un proceso que le permitía preservar cuerpos para siempre, comenzó a planear su venganza. Los estafadores responsables de la muerte de José fueron asesinados en un enfrentamiento con la policía durante un operativo. Era el momento perfecto para que Regina actuara. Tomó los cuerpos de estos hombres, tan despiadados como crueles, y los llevó a su funeraria. Uno a uno, comenzó a embalsamar a los estafadores, sin remordimientos, sin vacilar. Pero, mientras trabajaban en los cuerpos, algo extraño comenzó a suceder. No eran solo cuerpos fríos y sin vida. Al contrario, había algo inquietante en los ojos de aquellos muertos. Cuando Regina miró por última vez cada uno de sus rostros, la sensación de que, de alguna manera, estaban vivos, la atormentó. No podía explicarlo, pero algo en ese lugar, en esa funeraria, comenzaba a cambiar. Intentó alejar la idea de que sus propios sentimientos de venganza se apoderaban de su mente, pero la evidencia era clara. Algo fuera de lo común estaba sucediendo. Mientras Regina continuaba con su trabajo, una duda flotaba en el aire. ¿Podría su venganza realmente traer paz a su alma? ¿O estaba cavando su propia tumba? ¿Crees que Regina hizo bien en vengarse con sus propias manos? ¿Qué harías tú en su lugar? La funeraria de Regina era un reflejo de su vida, pequeña, discreta, pero inmutable en su quietud. El olor constante a formol y el sonido de las herramientas de embalsamamiento le eran familiares. Sin embargo, este ambiente de trabajo, que siempre la había tranquilizado, ahora se sentía sofocante. Sentía como si la presión de su propia venganza creciera, haciendo que el aire se volviera denso y denso. El pueblo mexicano donde vivía Regina era de esos lugares donde todos se conocían. Calles estrechas, casitas coloridas y tiendas sencillas conformaban el paisaje, pero lo que nadie sabía era lo que ocurría tras las puertas cerradas de la funeraria. Ya no era solo una mujer que embalsamaba cuerpos, ahora era una mujer con un propósito oscuro. La historia de Regina y José se remonta a su juventud. Se casaron jóvenes, ambos de familias humildes, y juntos abrieron una funeraria, un negocio sencillo, pero que los sustentaba. José, con su carácter amable y acogedor, era la imagen de la empresa, mientras que Regina, siempre más introspectiva y práctica, se encargaba de las operaciones entre bastidores. La vida parecía perfecta, hasta el día en que José se vio involucrado en investigaciones de fraude en contratos funerarios. Había descubierto una red de estafadores que se hacían pasar por dueños de funerarias falsas y robaban dinero a las familias en duelo. Lo que Regina no sabía era que José estaba a punto de denunciar a los criminales, pero antes de que pudiera actuar, fue asesinado. El dolor de esta pérdida fue abrumador, pero el golpe más duro fue darse cuenta de que no recibiría justicia. La corrupción estaba profundamente arraigada y los estafadores eran demasiado poderosos
para que las autoridades los tocasen. Sin embargo, Regina nunca dejó de creer que José tenía razón. Sabía cómo funcionaba el sector, sabía cómo operaba esta gente. Lo que desconocía era la profundidad de la red de corrupción y hasta dónde estaría dispuesta a llegar para vengarse. Cuando los cuerpos de los estafadores llegaron a su funeraria, no dudó, sabía exactamente qué hacer. Pero ahora, mientras embalsamaba el primer cuerpo, una extraña sensación comenzó a formarse en ella, como si los ojos de los muertos aún la estuvieran observando, como si estuvieran conscientes en algún nivel. Esto la inquietaba, pero Regina tenía algo aún más inquietante que afrontar, el miedo a perder el control de su propia cordura. ¿Crees que Regina podría estar involucrada en algo mucho más grande de lo que pensaba? ¿Qué podría estar pasando con esos cuerpos después de ser embalsamados? Con cada cuerpo embalsamado, Regina sentía que la atmósfera de la funeraria cambiaba. No era solo el olor a formol ni la presencia de los cuerpos. Algo más estaba sucediendo. A diferencia de los otros muertos con los que había lidiado a lo largo de los años, los estafadores no parecían meros cascarones. Una energía invisible parecía emanar de ellos, la sensación de que esperaban algo. Por mucho que intentara alejar esos pensamientos, no podía ignorar la impresión de que los muertos, de alguna manera, estaban conscientes. Al principio, Regina pensó que solo eran sus propios sentimientos de venganza proyectados sobre los muertos. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que no estaba sola. Sintió una presencia, algo más allá de lo que la lógica podía explicar. Los estafadores habían sido hombres crueles, pero ahora, en su muerte, parecían de alguna manera conectados con Regina. Era como si la muerte no fuera el final, sino una transición hacia algo más. Mientras tanto, la policía comenzó a investigar el caso de José más a fondo. Pero en lugar de centrarse en los estafadores, se centraron en Regina. Algunos empezaron a sospechar de las muertes rápidas y limpias de los estafadores. Las investigaciones se centraron entonces en la funeraria. Regina estaba siendo vigilada de cerca y sabía que podían descubrirla en cualquier momento. El dilema se intensificó. Regina no solo lidiaba con la pérdida de José y su búsqueda de venganza, sino que ahora la policía la perseguía. Al mismo tiempo, la presencia de los cuerpos y su conexión con la muerte de José comenzaban a adquirir formas aún más inquietantes. ¿Por qué sentía que los estafadores se comunicaban con ella? ¿Y qué haría cuando la policía finalmente llegara a su puerta? Regina se arriesga al hacer lo que está haciendo. ¿Crees que debería parar o continuar con su plan de venganza? ¿Qué harías tú en su lugar? A medida que Regina se alejaba cada vez más de la realidad, la funeraria se transformaba en un lugar aún más siniestro. Ahora sabía que estaba en algo mucho más grande de lo que hubiera imaginado. Los cuerpos de los estafadores, aunque embalsamados, emitían una presencia creciente, como si estuvieran vivos, conscientes. Regina intentó racionalizar lo que estaba sucediendo, pero la evidencia estaba ahí, ante sus ojos. Lo que no sabía era que, al preservar los cuerpos, estaba preservando inadvertidamente las almas de sus enemigos, otorgándoles un poder inexplicable. El misterio en torno a la muerte de los estafadores comenzó a profundizarse, y Regina, sin darse cuenta, empezó a desvelar secretos largamente enterrados sobre su esposo. Encontró una carta que José había escrito, escondida en lo profundo de un cajón de archivos antiguos, donde revelaba sus hallazgos sobre los estafadores. La carta indicaba que José sabía que la red de fraude no era solo local, sino internacional, con tentáculos que alcanzaban posiciones de poder, incluyendo la policía y políticos influyentes. A medida que Regina profundizaba en la búsqueda de la verdad, también se sentía cada vez más aislada. Amigos que antes apoyaban su labor
comenzaron a desaparecer, uno a uno, sin explicación. Sabía que alguien intentaba silenciarla. La policía se abalanzó sobre ella con más fuerza, y la tensión en la funeraria era palpable. Cada movimiento de Regina parecía vigilado, y empezó a comprender que su propia vida corría peligro. Pero algo aún más alarmante estaba sucediendo. Los cuerpos, ya completamente embalsamados, comenzaban a moverse ligeramente. No era visible a simple vista, pero Regina podía percibir el sutil movimiento en sus articulaciones. La primera señal de que los muertos realmente intentaban comunicarse con ella llegó una noche, cuando uno de los cuerpos se levantó parcialmente de su posición sobre la mesa de embalsamamiento. La escena fue rápida, pero suficiente para dejar a Regina aturdida y asustada. Sabía que se enfrentaba a algo inexplicable y a la vez incontrolable. Con cada descubrimiento, Regina se acercaba cada vez más a una oscura verdad que podría cambiar para siempre su percepción de la vida y la muerte. Pero también sabía que en cualquier momento la policía podría descubrirla. Tenía poco tiempo y una sola opción: rendirse e intentar retomar su vida, o continuar en busca de algo más grande y peligroso de lo que jamás imaginó. ¿Está Regina realmente sola en esta búsqueda de venganza, o hay algo más importante en juego? ¿Crees que se está adentrando en un misterio más profundo de lo que cree? El punto de inflexión para Regina llegó una noche lluviosa, cuando estaba sola en la funeraria, trabajando en otro cuerpo. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas era constante, casi hipnótico. Pero lo que realmente le llamó la atención fue el extraño sonido que empezó a surgir del interior de la sala de cadáveres. Era un susurro, casi inaudible, pero suficiente para que Regina se detuviera y mirara a su alrededor. Se acercó a los cuerpos embalsamados y, para su sorpresa, los susurros se intensificaron. Con una mezcla de miedo y curiosidad, se arrodilló junto a uno de los estafadores que había sido el primero en morir. Sus ojos, aunque fijos y sin vida, parecían brillar. Y entonces, como una visión del más allá, una grabación comenzó a sonar desde lo más profundo de su memoria, un eco de una grabación hecha por José antes de morir. En la grabación, José habló con claridad sobre la verdadera naturaleza de los estafadores, no solo sobre el fraude en sí, sino sobre una red de corrupción que se había infiltrado en todos los niveles de la sociedad. Reveló nombres importantes, incluyendo los de funcionarios del gobierno y policías. Aún más impactante fue la revelación de que los estafadores no eran simples delincuentes comunes. Estaban involucrados en prácticas antiguas y esotéricas que utilizaban rituales de inmortalidad. José, al intentar denunciar a los implicados, sabía que ponía en riesgo su propia vida. La grabación reveló una verdad que Regina no estaba preparada para afrontar. Los estafadores no eran solo estafadores funerarios, sino agentes de una red que manipulaba la vida y la muerte. Utilizaban rituales para robar almas y prolongar su existencia, una práctica que Regina ahora perpetuaba. En ese momento comprendió que su venganza no era solo una cuestión de justicia para José. Sin saberlo, se estaba involucrando en algo mucho más profundo, algo que trascendía la simple muerte. Los estafadores estaban vivos de una forma perversa, y ella ayudaba a mantenerlos vivos. Pero la verdadera revelación llegó cuando comprendió que la única manera de detener esta red era destruyendo el propio proceso de embalsamamiento. Regina necesitaba que los cuerpos dejaran de emitir esta energía letal. Pero la pregunta era, ¿podría hacerlo antes de que la capturara la policía o antes de que el mismo sistema que intentaba destruir la atrapara? La revelación de José lo cambia todo. ¿Crees que Regina está más cerca de comprender la verdad o se está hundiendo aún más en una red de misterios y peligros? Con la verdad sobre la red de corrupción y los rituales de inmortalidad en mente, Regina se encontró ante un dilema.
Si continuaba buscando venganza, solo estaría alimentando el círculo vicioso que ya se había apoderado de la funeraria. Pero, al mismo tiempo, no podía dejar libres a los responsables de la muerte de José y de la red de corrupción. El peso de las decisiones se estaba volviendo insoportable, y lo que parecía una búsqueda de justicia se estaba convirtiendo en algo más siniestro. La policía se acercaba, y Regina sabía que su vida corría peligro. Intentó encontrar una solución rápida, pero la presión aumentaba. Cada movimiento estaba calculado y necesitaba actuar con rapidez. Sin embargo, una fuerza invisible, que emanaba de los mismos cuerpos de los estafadores, parecía estar manipulando su mente. Los muertos interferían, de alguna manera, y Regina no sabía si podía confiar en sus propias decisiones. A medida que aumentaba la tensión, Regina se dio cuenta de que ya no podía hacerlo todo sola. Empezó a buscar aliados, pero quienes permanecieron en la ciudad estaban tan involucrados en la corrupción como los estafadores que asesinaron a su esposo. La soledad y el miedo se convirtieron en sus mayores enemigos, y cada día que pasaba se sentía como un paso más hacia el abismo. El inevitable enfrentamiento con la policía ocurrió una noche durante un allanamiento en la funeraria. Acudieron en busca de respuestas, pero Regina estaba lista. En un momento de desesperación, destruyó los rituales de embalsamamiento, intentando acabar con el poder de los muertos. Pero sería demasiado tarde, no estaba segura, pero algo en su interior le decía que, al hacerlo, finalmente podría liberar el alma de su esposo. ¿Conseguirá finalmente Regina romper el ciclo de muerte y corrupción, o simplemente se está cavando un hoyo más profundo? ¿Qué crees que pasará ahora? Con la funeraria en ruinas y la policía a la puerta, Regina se encontraba en un punto sin retorno. Un enfrentamiento con las autoridades era inevitable, pero el verdadero desafío estaba por venir. La policía la veía no solo como sospechosa de la muerte de José, sino también como alguien envuelta en una red de muertes y rituales prohibidos. Mientras luchaba por proteger su secreto y, al mismo tiempo, buscar justicia para su esposo, Regina no sabía en quién más podía confiar. Las cicatrices de la pérdida de José aún estaban frescas, pero ahora, frente a una red de corrupción y misterios más profundos, necesitaba luchar por algo más grande que la venganza, por la verdad. Durante los días siguientes, a medida que la investigación avanzaba, Regina sintió un cambio interior. Ya no era solo la mujer que había perdido a su esposo de forma brutal e injusta. Se había convertido en alguien más fuerte, capaz de lidiar con lo sobrenatural y el peso de sus decisiones. Sin embargo, superar esto no fue fácil. Los estafadores, incluso después de muertos, seguían dejando su huella. Sus almas parecían aún atrapadas en sus cuerpos. Durante la noche sintió su presencia. Era como si los muertos intentaran vengarse o incluso buscaran comunicarse con ella. Las reacciones emocionales de Regina eran contradictorias. Por un lado, quería liberarse de esta maldición, pero por otro, sentía que su venganza aún no estaba completa. Una noche, sintiendo el peso del agotamiento y la presión, Regina fue al lugar donde guardaban los cuerpos y comenzó a hablarles, algo que nunca imaginó hacer. Fue como si, por fin, hubiera encontrado la voz que su esposo nunca tuvo. Sin darse cuenta, comenzó a confiar en los estafadores, diciéndoles cuánto los odiaba, pero también cuánto anhelaba comprender la verdad detrás de todo. En cierto modo, buscaba perdón, no solo para ella, sino también para José. En ese momento, ocurrió lo inesperado. Una de las figuras que más temía, la mente maestra, empezó a moverse. Pero ya no era solo un cuerpo sin vida. La energía en la habitación había cambiado. Era como si un recuerdo o un alma intentara contactar con Regina. No sabía cómo explicarlo, pero en ese instante se dio cuenta de que ya no solo buscaba venganza, buscaba la liberación.
no solo la de su marido, sino la suya propia. Bajo presión constante y amenazada por la posibilidad de ser descubierta, Regina tuvo que tomar una decisión: continuar por este camino de venganza y desesperación, o liberarse de esta obsesión y buscar la paz, incluso si eso significaba perder la oportunidad de confrontar directamente a los culpables. Fue entonces cuando finalmente comprendió que el verdadero crecimiento provenía de su capacidad de perdonar y dejar atrás el ciclo de la muerte. ¿Crees que Regina finalmente ha encontrado el perdón y la liberación, o sigue atrapada por los fantasmas del pasado? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? La decisión de Regina no estuvo exenta de sacrificios. Al abandonar su búsqueda de venganza e intentar comprender los rituales de los estafadores, empezó a sentir que su propio espíritu estaba en peligro. Lo que había comenzado como un intento de justicia personal se estaba convirtiendo en un dilema existencial. No sabía hasta dónde podría llegar para salvar su alma y la de José, pero mientras lidiaba con sus emociones y los efectos del embalsamamiento, algo se acercaba. El tiempo se agotaba y la policía finalmente estaba lista para arrestar a Regina. Tenían pruebas suficientes para acusarla de varios delitos, pero ella sabía que antes de ser capturada aún quedaba algo por hacer. Necesitaba terminar con esto de una vez por todas. Regina se preparó para enfrentarse a la red de corrupción de una forma jamás imaginada. Con los cuerpos de los estafadores y la información que José había dejado, sabía lo que debía hacer. Su embalsamamiento, así como el ritual para los muertos, debían romperse de una vez por todas. Tenía que destruir los cuerpos e impedir que la energía de la venganza que ahora residía en ellos continuara atormentándola. Mientras se preparaba para este acto final, Regina repasó cada paso que había dado hasta entonces. Ya no era una simple mujer en busca de justicia. Se estaba convirtiendo en una mujer que enfrentaba algo más allá de la muerte, algo que trascendía todas sus limitaciones humanas. El clímax estaba a la vista, pero sabía que tendría que luchar no solo contra los estafadores y las autoridades, sino contra todo en lo que se había convertido. Al llegar a la funeraria, supo que el momento decisivo estaba a punto de llegar. Allí, en el corazón de aquel lugar de muerte, se revelaría la verdad. Pero antes de dar su último paso, contempló los cuerpos de los estafadores por última vez. Ya no tenía miedo. Regina estaba lista. ¿Crees que Regina está lista para afrontar la verdad y romper el ciclo? ¿O está a punto de hacer algo que podría destruirlo todo? ¿Qué crees que ocurrirá en el clímax de la historia? El enfrentamiento final tuvo lugar esa misma noche. La lluvia torrencial e incesante parecía presagiar el impacto de la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Regina entró en la sala de embalsamamiento, donde los cuerpos de los estafadores yacían como testigos de su dolor y venganza. La tensión en el aire era palpable, y el sonido del formaldehído, al ser vertido sobre la mesa de embalsamamiento, resonó por la sala. Miró los rostros de los muertos y en un gesto de valentía hizo lo que nunca imaginó ser capaz de hacer. Destruyó los cuerpos, reduciéndolos a cenizas. Pero, al hacerlo, una fuerza invisible pareció resistirse y los gritos de dolor y rabia de los estafadores comenzaron a surgir del más allá. Era como si la propia funeraria estuviera viva, intentando detener su acción. Por un instante Regina se sintió perdida, como si la arrastraran de vuelta al abismo. Pero respiró hondo y con todas las fuerzas que le quedaban, completó el ritual de destrucción. El poder de los estafadores se rompió y su energía, que antes parecía emanar de sus cuerpos, se disipó en humo. En el momento en que las cenizas desaparecieron, Regina sintió un profundo alivio, como si una parte de sí misma se hubiera liberado. El clímax no se trataba solo de la destrucción física de los cuerpos, sino del fin del ciclo de venganza y dolor que había consumido su alma.
Regina finalmente estaba en paz, pero esta paz no era sencilla. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La lucha por la verdad y la justicia había transformado su percepción del mundo y de la muerte. Al disiparse el humo, la policía entró en la funeraria, pero no encontraron nada. Regina, con la mirada serena, abandonó el lugar. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero por fin era libre. Regina finalmente logró destruir la red de venganza y alcanzar la paz, pero la historia tiene un final ambiguo. ¿Crees que realmente se ha liberado o simplemente está comenzando un nuevo viaje? ¿Qué crees que vendrá después? Regina salió de la funeraria, pero el peso de todo lo sucedido aún la agobiaba. La lluvia, ahora en calma, parecía reflejar la paz que de alguna manera había alcanzado. La batalla contra los estafadores, contra la red de corrupción y contra las mismas sombras de su alma había terminado. Sabía que, al destruir los cuerpos y el poder sobrenatural que los acompañaba, había roto el ciclo de venganza que la consumía. Sin embargo, la verdad y la justicia que buscaba no se traducían en una solución simple e inmediata. Cuando la policía llegó a la funeraria, no encontraron rastro de los estafadores ni de sus cuerpos. Todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. El caso de José, a quien creía enterrado con los estafadores, seguía siendo una investigación abierta, pero ahora, sin pruebas tangibles, Regina sabía que el sistema jamás podría impartir la justicia que ella anhelaba. Mientras caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, pero con una renovada sensación de libertad, algo en su interior finalmente se calmó. Ahora comprendía que no importaba cuántos enemigos hubiera derrotado ni cuántas verdades hubiera revelado. Lo que más importaba era lo que había hecho con las decisiones que la vida le había dado. Regina había ganado su propia batalla interior. Se había liberado del dolor, de la venganza y, finalmente, de la muerte. Pero el peso de la pérdida de José nunca la abandonaría. Las cicatrices del dolor persistían, pero Regina aprendió a sobrellevarlas de otra manera. Ya no eran marcas de sufrimiento, sino de supervivencia. Se había convertido no solo en una mujer en busca de venganza, sino en una mujer que, a través del sufrimiento, se había reencontrado para encontrar la paz interior. Ahora, con la libertad en sus manos y la posibilidad de un nuevo comienzo, Regina no sabía qué le deparaba el futuro, pero al menos estaba lista para afrontarlo, sola, pero nunca más impotente. Regina ha encontrado la paz tras su largo viaje de venganza, pero ha superado realmente todo lo sucedido. ¿Crees que está lista para empezar una nueva vida o el pasado seguirá atormentándola? Pasaron los meses y la funeraria de Regina fue vendida a un nuevo dueño que, ignorante de lo que realmente había sucedido allí, continuó el negocio sin saber las sombras que se cernían sobre el lugar. Regina, a su vez, desapareció de la vista de la ciudad como si nunca hubiera existido. Empezaron a surgir algunas leyendas sobre la mujer que trabajaba con los muertos, pero nadie conocía la verdadera historia. Lo que quedó fue una historia interminable, un recordatorio de que por definitiva que sea la muerte, la vida siempre encuentra la manera de transformarse. ¿Qué crees que le pasó a Regina después de todo esto? ¿Encontró la paz de verdad o su historia continuará en algún lugar entre las sombras de la ciudad? ¿Y tú, lector, qué opinas del viaje de Regina? ¿Crees que su búsqueda de venganza la liberó o se convirtió en parte de la oscuridad que quería vencer? Deja tu opinión en los comentarios. Sigue nuestra página para descubrir más historias increíbles como esta y compártelas con tus amigos si también crees que a veces la verdad y la venganza pueden ser más complejas de lo que imaginamos. ¿Qué parte de la historia de Regina te impactó más? Comenta abajo y comparte qué crees que habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes.
Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que haría Regina después de todo lo que ha pasado? ¿Ha encontrado la verdadera paz o su oscuro pasado aún la persigue? Deja tu comentario a continuación y comparte tus teorías sobre lo que sucede después del final de esta historia. Tenemos curiosidad por conocer tu opinión sobre los próximos pasos de Mendelssohn. Regina, ¿te gustó la historia? Así que no te pierdas las próximas aventuras. Sigue nuestra página para más tramas emocionantes y misteriosas como esta. Compártela con tus amigos amantes de las buenas historias llenas de giros y misterios.